pensando que el tester es el único que debería hacer ese tipo de pruebas, probablemente se convierta en un cuello de botella y no entreguemos el producto tempranamente ni con la calidad que se espera. El rol entonces de un test o del testing no es el de verificar los requerimientos o verificar que los requerimientos se estén cumpliendo. Ese era en el enfoque de pruebas tradicional. Vean ustedes las pruebas como feedback, ¿sí? ¿Por qué probamos? ¿Por qué necesitamos probar? Porque necesitamos tener feedback temprano y frecuente. Temprano y frecuente significa que todos los días deberíamos tener información. Para eso tenemos que comenzar a testear tan pronto como haya algo que probar. Y algo que probar no es cuando ya he completado un producto, porque eso ya es muy tarde. Algo que probar es cuando se han escrito las primeras líneas de código. Por eso al lado izquierdo ustedes ven, lo dice line of code. Conforme el desarrollador está escribiendo las primeras líneas de código, eso ya se pueden testear. Y eso lo puede hacer el mismo desarrollador a través de unit testing, utilizando frameworks como NUnit o JUnit, por ejemplo. Ahora, también se pueden probar las historias o las features automatizando, por ejemplo, con herramientas como Cucumber. Pero no, el objetivo no es automatizar. Acuérdense, el objetivo es obtener feedback temprano y frecuente. Por eso es que se automatiza. No se automatiza para ser más rápido. Eso es algo que tendríamos que siempre tener en cuenta. Se automatiza para tener feedback temprano y frecuente. Si no automatizáramos, ¿podríamos tener feedback temprano y frecuente? Lo más probable es que no, porque normalmente cuando las pruebas son manuales, el feedback va a ser tardío y no va a ser frecuente, porque las pruebas de regresión no se van a poder hacer a cada rato. Cuando ya tenemos una versión de producto, haremos pruebas a nivel de la versión del producto, pruebas antes de liberar un producto, pero también Profit, también tenemos que testear si estamos logrando realmente los objetivos, perdón, sí, si estamos logrando realmente los objetivos del negocio que nosotros nos habíamos trazado al inicio cuando comenzamos a trabajar en este producto. Claudia, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, de repente lo podría hacer a través del chat, tú me dices. Claudia, ¿estás ahí? Hola. Ok. Vamos a continuar. Yo sé Estoy, que... Gino. Pueden levantar la mano, hacer por chat, que yo te aviso cuando hay alguna Sí, consulta, sin problema. por favor, todo lo canalizamos a través tuyo. Yo sé que de repente hasta el momento puede haber algunas dudas, algunas preguntas. Al final va a haber tiempo, pero si por ahí puedes recolectar también algunas preguntas, Claudia, te agradeceré. Bueno. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ya estamos quedando que las pruebas deben comenzar temprano y deben realizarse de manera frecuente. Probablemente algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes slides. Pero la labor del tester no comienza cuando el producto está completo, comienza mucho antes, desde el descubrimiento. A mí me gustó mucho esto de acá de Discover to Deliver. Discover to Deliver es una página, inclusive hay un libro, Discover to Deliver, les recomiendo, es gratuito. Y luego, por ejemplo, a través de Claudia les puedo dar el enlace. Bien, ¿qué es lo que pasa típicamente? En la parte superior, si se dan cuenta, dice como suele ser, ¿no? Yo he puesto eso, como suele ser. Como suele ser, los equipos no colaboran o no colaboran lo suficiente. Creen que están colaborando, pero realmente dentro del equipo se mantiene todavía roles específicos con responsabilidades distintas que hacen que el equipo no colabore. Como resultado de eso, la parte del descubrimiento, ¿qué es la parte del descubrimiento? Para construir algo, para que el desarrollador implemente un producto o un requerimiento y el tester lo pruebe,
nosotros tenemos que tener claridad acerca de ese requerimiento o ese producto. Para eso hay que dedicar tiempo a la especificación. Y lo que sucede normalmente en las organizaciones es que no hay tiempo para eso. Por eso ven ustedes esa parte que dice que descubren, lo hacen en muy poco tiempo. Como resultado de esto le entregan al equipo algo que no está claro y lo que entrega el equipo es algo que no es el producto deseado. Por eso yo pongo ahí, ¿no? Los miembros del equipo no colaboran lo suficiente y descubren poco y entregan el producto no deseado. ¿Sí? ¿Cómo debería ser? El equipo debería darle el mismo peso tanto al descubrimiento como a la entrega. O sea, a descubrir qué es lo que necesitamos entregar. Esto significa tener una especificación clara, por ejemplo, con historia de usuario, criterios de aceptación, pruebas, ejemplos. Para esto hay muchas técnicas, por ejemplo, ahí le he puesto algunas, como Discovery Workshops, el enfoque de los 3 amigos, hacer un kick-off de historias, hacer refinamiento continuo. Y esto solamente se logra cuando el equipo está colaborando continuamente. Esa es la importancia de colaborar. Y al final vamos a entregar el producto que la organización espera en el tiempo que lo espera y con la calidad que se espera. Para que nosotros comencemos a escribir código, tenemos que seguir un largo camino. Eso es parte del refinamiento. Pero el equipo también tiene que tener claro, y eso es parte de los tiempos modernos, tiene que tener claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros queremos lograr. Por eso todo parte de la visión. Entonces, un equipo que está implementando requerimientos, productos, y no sabe para qué lo está haciendo, es un equipo que no va a poder aportar mucho porque realmente no sabemos qué objetivo o qué problema estamos queriendo resolver. Entonces, por eso es importante que el negocio defina la visión. ¿Sí? En un equipo ágil, por ejemplo, el Product Owner representa esa parte del negocio y él debe definir cuál es la visión. A partir de la visión, recién comenzamos a ver, de acuerdo a los objetivos que deseamos lograr, cuáles serían los entregables necesarios para lograr esos objetivos que representan mi visión. Esos entregables que lo ven en color medio morado, ¿no? Pero ahí no queda porque el equipo necesita más detalle para poder implementar eso. Por eso es que nosotros hacemos actividades como por ejemplo un mapa de historia de usuario, definimos épicas, features, historias. Posteriormente vamos a detallar un poco más eso a través de criterios de aceptación, ejemplos y las pruebas, ¿no? Entonces todo ese ciclo es el ciclo que seguimos normalmente con un equipo, eso es lo que yo normalmente hago con mis equipos para poder implementar productos que realmente permitan lograr los objetivos que la organización se ha trazado. Veamos un poco de mapa de impacto brevemente, porque para que ustedes sepan de dónde es que debería venir lo que nosotros vamos a entregar como producto. Para que nosotros tengamos un correcto alineamiento a los objetivos del negocio, el mapa de impacto es una herramienta bastante potente. En la parte inferior, ustedes ven los entregables. Típicamente las organizaciones comienzan con los entregables, cuando realmente deberían comenzar con los objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? No es qué es lo que quiero entregar. ¿Sí? Entonces, en las organizaciones típicamente veo, necesitamos el reporte tal, necesitamos que se modifique esta consulta, necesitamos que se haga este formulario. Están pensando en los entregables cuando realmente deberíamos pensar primero cuál es el problema a resolver, cuál es el objetivo a solucionar. A partir de ese objetivo, que ven en la parte superior, por ejemplo, reducir el tiempo de espera de los pacientes para tener una cita en 30 minutos, en 30%, reducir la espera. Nosotros analizamos a través de qué actores podríamos llegar a ese objetivo. En este caso, por ejemplo, el servicio de citas, paciente y médico. Y luego pensamos, ¿qué tendríamos que cambiar en la forma como ellos lo hacen ahora para que podamos lograr ese objetivo? Porque ellos ya hacen ya realizan actividades, ya siguen un proceso, ya usan algunas herramientas, pero nosotros necesitamos producir un impacto nuevo en ellos
que nos permita lograr el objetivo. Entonces ahí vienen los impactos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que el servicio de citas comunique rápidamente las citas canceladas? ¿Cómo hacemos para que el paciente separe una cita de forma rápida? Eso es lo que necesitamos para lograr el objetivo. Luego que hemos analizado eso, recién comenzamos a encontrar qué entregables serían necesarios para producir esos impactos en los actores de tal manera que podamos lograr el objetivo. Este tipo de dinámicas las hago con los equipos multidisciplinarios donde participa gente de negocio y gente de tecnología. Y una cosa que hago para validar que lo están haciendo bien es lo que ven en la parte inferior. Por ejemplo, dice, creemos que el objetivo, por ejemplo, creemos que reducir el tiempo de espera en los pacientes para obtener una cita médica en un 30% para reducir eso, será logrado si el paciente satisfactoriamente logra separar una cita de forma rápida usando el calendario de citas médicas. Esa es la relación. ¿Sí? Les quería mostrar esto para que vean algunas herramientas que pueden utilizar para alineamiento entregables a los objetivos de negocio. Una vez que tenemos esto, hay que pensar cómo el usuario lo haría. Y para eso nosotros usamos cosas como el User Story Mapping o mapa de historias de usuario. Piensen ustedes en el flujo que sigue el usuario, que es lo que ustedes están viendo en color verde. Por ejemplo, él primero consultaría los horarios disponibles. No piensen en producto todavía, piensen en cómo el usuario lo haría. Consulta horarios disponibles, registra sus citas, gestiona sus citas, asiste a la cita, y luego hay algunas cosas que le hará post-cita. Lo otro sería, ¿y qué le damos a ese usuario para que pueda hacer mejor sus actividades? Que es lo que está en color azul. Por ejemplo, para consultar horarios disponibles le podemos dar una funcionalidad de consulta por especialidad, consulta por médico, consulta por día. Todo lo que ustedes ven en el bloque azul son un conjunto de funcionalidades candidatas para entregar en el producto al usuario. ¿Para qué? Para ayudarlo a resolver el problema. ¿Cuál es su problema? El poder agendar una cita en el menor tiempo posible. ¿Sí? Bueno, todo esto que estamos viendo se hace durante el discovery. ¿Se acuerdan del discovery and delivery? ¿No? Del descubrimiento a la entrega. A partir de eso, regresamos un momento. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en el bloque azul, cada uno de esos cuadritos ya es una historia de usuario. Y esa historia de usuario todavía podría ser dividida. ¿Por qué es importante dividirla? Porque nosotros debemos promover la colaboración y la entrega continua y temprana. Y para hacer eso, nosotros, una técnica, y por eso es que no funciona muchas veces la automatización y no funciona también la entrega en los equipos ágiles, es porque las historias no son divididas adecuadamente. Por ejemplo, vean el bloque naranja, dice, titular de la cuenta realiza operaciones con dinero efectivo. Y probablemente el negocio diría, bueno, este está clarísimo, ya, implementenlo, ¿no? Pero el desarrollador diría, pero esto realiza operaciones, ¿qué operaciones? ¿No? Con dinero en efectivo. Entonces, necesitamos aclarar más esto. Y una de las cosas que se hace normalmente es dividir esto en otras historias. Y ustedes ven en color amarillo que se ha dividido en dos. Titular de la cuenta deposita y titular de la cuenta retira. Son dos operaciones distintas. Inclusive el titular de la cuenta deposita dinero en efectivo podría dividir también de repente por tipo de titular. Siempre tenemos que ver nosotros oportunidades de dividir historias, porque cuanto más divididas estén las historias, más rápido las voy a poder implementar, más rápido las voy a poder testear, más rápido voy a obtener feedback. Eso es lo importante. Una vez que tenemos estas historias, no es suficiente con el título de la historia, necesitamos tener claro. Y cuando esta historia ya está implementada, como yo sé de que ya, digamos, cumple su objetivo, entonces necesitamos ir a los criterios de aceptación. Pero los criterios de aceptación no van a ser suficientes, por eso ustedes ven al lado izquierdo, ¿sí? Algunos documentos de apoyo. Por ejemplo, podría adjuntar junto con la historia documentos de flujos, prototipos, algunas hojas de cálculo con datos de prueba para poder tener más claridad acerca de la historia. Pero ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos que las pruebas conducen el desarrollo? ¿No? Pruebas antes de desarrollo.
¿Cómo logramos esto? Extendiendo nuestro refinamiento. Nosotros necesitamos lograr tener los ejemplos, que es lo que ustedes ven abajo, que se convertirían luego en nuestras pruebas de aceptación. Por ejemplo, ahí hemos llegado hasta un ejemplo. Dado que el saldo de la cuenta es 100, cuando el titular de la cuenta requiera 20, fíjense en la tabla de abajo, entonces el cajero debe dispensar 20 y el saldo de la cuenta debe ser 80. Esto que ustedes ven en un color medio celeste se conoce como un ejemplo. Y eso puede ser fácilmente llevado a una herramienta, por ejemplo, Cucumber. Y ya podría ser automatizado. Si yo tuviera este nivel de detalle al momento que yo hago mis refinamientos, o sea, antes de comenzar el desarrollo, el desarrollador tendría claramente, y el tester también, tendrían claramente especificado lo que ellos van a construir. Y por eso nosotros necesitamos que se llegue siempre en los refinamientos hasta este nivel, ¿no? Al nivel de haber definido o obtenido ejemplos de comportamiento. Muchas veces me preguntan, sí, pero hablas de colaboración, pero dame ejemplos. O sea, ¿cómo es que un día común, ¿no? Un día común, el desarrollador y el tester están colaborando? No me imagino. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tester puede estar escribiendo esos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes lo que están en color celeste en la parte inferior? El tester puede estar escribiéndolos y los comparte y explica al desarrollador, y mejor todavía si lo validan con el product owner, la persona de negocio. Ahí hay colaboración, porque no habría colaboración si el tester escribe sus ejemplos y no lo comparte con nadie, y por otro lado, el desarrollador está interpretando a su propio modo la especificación. Esa es la colaboración. El desarrollador escribe pruebas unitarias automatizadas y revisa con el tester sobre los escenarios faltantes. El desarrollador normalmente no es un buen tester, necesita ayuda, y ahí es donde viene la colaboración. El tester se puede sentar con el desarrollador para revisar las pruebas unitarias que ha definido e identificar probablemente que algunos escenarios todavía no los está considerando. El desarrollador colabora con el tester en la automatización de las pruebas de aceptación y sistema. Porque esto es importante, porque no todos los desarrolladores escriben líneas de código, no todos son programadores, y se necesita la colaboración porque el tester puede tener un buen criterio para definir los ejemplos, los datos de prueba, distintos escenarios, pero probablemente necesite ayuda del desarrollador al momento de implementar esto en la automatización. El tester puede participar en las reuniones de revisión de código, ayudando a identificar anomalías de código. Cuanto más ojos se tengan en la revisión, va a ser mejor. No podemos excluir al tester. Muchas veces yo veo equipos que se dicen ágiles, pero su actitud no es tan ágil, porque dicen el tester no debe participar en las reuniones de revisión de código, mejor que siga haciendo sus pruebas. En realidad eso no es muy bueno, porque el tester podría identificar también algunas cosas que pueden ayudar al equipo. Y no estamos promoviendo la colaboración así. Ahí viene la tarea del Scrum Master. El tester enseña a los desarrolladores sobre técnicas de pruebas. Es muy importante, porque si yo veo que los desarrolladores no están testeando bien, entonces el tester, como tiene el conocimiento y la experiencia, puede hacer sesiones en determinados horarios de trabajo para poder enseñar en forma práctica técnicas de pruebas a los desarrolladores, y así mejoraremos la calidad del producto. ¿Cómo colaboran? Todos los días. Todos los días sucede eso que están viendo en el slide. Desarrollo de pruebas es un ciclo continuo durante el sprint. O sea, no se prueba al final, se prueba todos los días. Se desarrolla todos los días. Las pruebas unitarias y de aceptación se automatizan. O sea, lo que ustedes ven en color naranja son las pruebas unitarias que las está haciendo el desarrollador. Y las pruebas de aceptación, que son como esos ejemplos que vimos, pero ya automatizados, se pueden hacer en colaboración con el tester y el desarrollador, que es lo que está en color azul. Pero eso no basta, porque necesitamos que el tester vuelque toda su experiencia en el testing para acabar de probar. ¿Y cómo acabamos de probar? Haciendo pruebas exploratorias. Las pruebas realmente es ese ciclo que ustedes están viendo. Pruebas tempranas con las pruebas unitarias, pruebas de aceptación automatizadas y pruebas exploratorias. Las pruebas son
exploración y verificación. Verificación es lo que está en color naranja y azul, y exploración es lo que está en color verde. Las pruebas exploratorias son manuales, no se pueden automatizar. ¿Por qué no se pueden automatizar? Porque una prueba exploratoria, por ejemplo, probaría cosas que serían bastante difíciles de automatizar. O ustedes podrían automatizar, por ejemplo, si al usuario le parece que son demasiados pasos para realizar una operación. Eso el robot de pruebas no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta si la forma como funciona el producto realmente le sirve o no le sirve al usuario. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas exploratorias, estamos pensando como usuario final. Además que somos curiosos, somos críticos con el producto, utilizamos mucho pensamiento lateral, porque nosotros, es algo que aprovechamos mucho la mente porque es algo que no se puede automatizar. ¿Qué es lo que se puede automatizar? Normalmente lo que es verificable. Pero las cosas que no se pueden automatizar, por ejemplo, piensen ustedes cómo usaría una persona de la tercera edad comprando en un sitio como Amazon. O cómo lo usaría un hacker. Son dos perfiles distintos. El robot de automatización no se va a dar cuenta de eso. El que explora sí. Entonces, por eso la exploración completa las pruebas. ¿Se acuerdan cuando en un ejemplo llegábamos hasta los ejemplos, que ustedes ven al lado izquierdo, que está en color celeste? Esos son los ejemplos. Pero eso finalmente, producto de la colaboración entre desarrollador y tester, se puede llevar a una herramienta, por ejemplo, Cucumber es una herramienta, usando un lenguaje como Gherkin, que tiene la sintaxis given when then. Esos ejemplos también se han hecho con given when then, con dado, cuando, entonces. Si hemos avanzado hasta ese paso, entonces el paso natural sería automatizar esos ejemplos. Y para eso ya se necesita una colaboración entre desarrollador y tester, porque esta es una actividad más técnica. Producto de eso, nosotros podríamos ejecutar estas pruebas en la herramienta como Cucumber y podríamos tener documentación viva. Lo que están viendo ahí es un ejemplo que he sacado de un caso en el cual, por ejemplo, se ha ejecutado de manera automatizada un escenario. La cuenta puede no tener fondos suficientes y nos damos cuenta en las líneas rojas que algo ha fallado, y lo que está en color verde es algo que son los pasos que han pasado. Las herramientas inclusive nos dan reportes como este de ejecución, de cuántos escenarios han pasado, cuántos escenarios han fallado, en qué pasos se han caído. Y esto yo lo puedo, por ejemplo, poder hacer pruebas de regresión de esto y podría ejecutarlo cuantas veces quiera con un costo bastante bajo en ejecución. ¿Por qué debemos automatizar las pruebas? Entonces ya les he dicho, las pruebas no se hacen para hacer el desarrollo más rápido. Se hacen para tener el feedback temprano y frecuente. Temprano porque al momento de ejecutarlos, las pruebas me van a dar un feedback inmediato, y frecuente porque las puedo ejecutar cuantas veces yo quiera. A diferencia de una prueba de regresión manual, que realmente va a ser bien complicado el que esto sea frecuentemente. Ahí tenemos algunos criterios de por qué automatizar, porque se podrían ejecutar más pruebas, eso es cierto, porque el robot no se cansa. Podría yo tener más escenarios, más datos de prueba. Se podrían crear más pruebas de las que humanamente podría yo también hacer. Podría hacer pruebas inclusive en paralelo, ¿no? Simulando que son varios testers los que están trabajando. Hay pruebas que yo las podría hacer como caja negra, como caja blanca. Las pruebas se ejecutan más rápido, se ejecutan en segundos o minutos, a diferencia de horas, que normalmente duran las pruebas manuales. Están menos sujetas a errores del operador, porque la primera vez que lo ejecutan o la 10ª vez que lo ejecutan, lo va a ejecutar de la misma manera. Un tester probablemente se aburriría de ejecutar tantas veces lo mismo y podría estar sujeto a errores. Uso más eficaz y eficiente de los recursos de prueba, feedback más rápido, que es para mí lo más importante, el feedback rápido. En base a eso yo puedo tomar decisiones. Mejoren la consistencia de las pruebas. Pero no basta ahí, porque
uno de los problemas que yo identifico en las organizaciones justamente tiene que ver con lo que está abajo, que son los retos. Hay una inversión inicial que hay que hacer. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de tiempo, porque hay que configurar un task. ¿Qué cosa es un task? Un Test Automation Solution, una solución de automatización de pruebas. Hay una curva de aprendizaje también ahí. Requiere de tecnologías adicionales. Probablemente nosotros vamos a necesitar un framework para pruebas, un generador de datos, un automatizador de despliegues. Vamos a necesitar varias tecnologías. El equipo necesita tener habilidades de desarrollo y automatización. Si el equipo está acostumbrado a colaborar, esto va a ser menos traumático para el equipo. Pero si el equipo no está acostumbrado a colaborar, va a ser un paso más difícil. Requiere mantenimiento posterior, o sea, no se trata de automatizar y lo dejo y eso no requiere ningún cambio. No es así. Una solución de automatización cambia tanto como cambia el producto de software, por eso se requiere un mantenimiento continuo. Entonces, una vez que ustedes entran en la automatización, ya no salen de la automatización. Tienen que ver esto como algo que va a evolucionar paralelamente al producto. Las pruebas podrían volverse más complejas, en el caso que quisiéramos hacer cada vez más automatización. No solamente estamos hablando de automatización de UI, hay distintos niveles de automatización. Y si la automatización no está bien implementada, podría tener falsos positivos, podría tener errores adicionales, errores, por ejemplo, de configuración de la solución de automatización o de los datos. Las pruebas se automatizan en distintos niveles. Como nosotros típicamente estamos acostumbrados a hacer las pruebas de caja negra, probablemente veamos que lo único que se puede automatizar es pruebas a nivel de UI, que es lo que ven en color rojo. Pero realmente las pruebas pueden hacerse a nivel de API, pueden ser pruebas de integración entre componentes, pueden ser pruebas unitarias que se hacen ya con cada pieza de cada componente, que es lo que les decía que comenzamos temprano haciendo pruebas unitarias. O puede ser una prueba end-to-end ya cuando todo el sistema está ensamblado. Entonces estas pruebas van a demorar más porque están cruzando desde la interfaz de usuario hasta la base de datos. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, que las pruebas se pueden hacer en distintos niveles. No solamente estamos hablando de pruebas a nivel de interfaz de usuario, estamos hablando de que las pruebas deben comenzar lo más temprano posible, o sea, desde las pruebas unitarias. Y el tester puede estar involucrado en todas esas pruebas, pero no necesariamente él hace todas las pruebas. Acuérdense de la colaboración. Y finalmente, ¿cómo comenzar con las pruebas? Aquí podemos utilizar una estrategia basada en la pirámide de automatización. ¿Qué es la pirámide de automatización? Nos grafica dónde deberíamos poner nuestro mayor esfuerzo de automatización y dónde deberíamos poner nuestro menor esfuerzo de automatización. Si se dan cuenta, la base de la pirámide son las pruebas unitarias o pruebas de componentes o integración entre componentes. Estas pruebas normalmente las realiza el desarrollador y estas deberían ser la mayor cantidad de pruebas. Por ejemplo, si ustedes tienen 1000 pruebas, probablemente 700 pruebas serían unitarias, 150 podrían ser a nivel de API y bueno, por ahí, 700 unitarias, 250 a nivel de API y 50 a nivel de UI. Podría ser una referencia, ¿sí? Cuando nosotros veríamos que esto está mal, cuando, por ejemplo, estamos viendo el equipo y el equipo nos dice, estamos automatizando, excelente. ¿Cuántas pruebas a nivel unitario? Ninguna. ¿Cuántas pruebas a nivel de API? Por ahí creo que usamos Postman, lo hacemos manualmente. O sea, no han automatizado nada a nivel de API. No, lo hacemos con Postman, de manera manual. ¿Y cuántas han automatizado a nivel de UI? Todas, con Selenium, porque hemos usado Selenium y tenemos ahí ya casi todos los escenarios los hemos automatizado. Esa es una pirámide invertida. Entonces, un equipo debería considerar siempre tener la mayor cantidad de pruebas a nivel unitario, una gran cantidad de pruebas a nivel de API y unas cuantas a nivel de UI, que normalmente van a ser
los flujos, las validaciones, los diálogos de las interfaces de usuario. Pero si ustedes quieren probar casuísticas, esas las deberían hacer a nivel unitario o de integración. Al lado izquierdo ustedes pueden ver que, por ejemplo, ¿quiénes nos ofrecen mayor cobertura? Las pruebas de workflow o pruebas a nivel de UI. ¿Por qué nos ofrecen más cobertura? Porque están cubriendo todo el producto, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos. Pero demora demasiado. Fíjese en duración. Son las que más duran. Por ejemplo, una prueba de workflow de UI puede demorar muchos minutos, mientras que las pruebas unitarias pueden demorar milisegundos. El mantenimiento de las pruebas de UI va a ser mucho más pesado, mayor mantenimiento, mientras que el mantenimiento de las pruebas de API o pruebas unitarias va a ser mucho menor, menos costoso. La fragilidad de las pruebas de UI es mucho mayor, o sea, si cambia algo en la interfaz, su prueba de UI ya quedó invalidada. Mientras que a nivel de API o a nivel de componente, la probabilidad es menor. La duración, ya lo mencioné, y el costo de hacer las pruebas también va a ser más costoso en términos de tiempo y esfuerzo hacer pruebas a nivel de UI que hacer las pruebas a nivel unitario o de API. Entonces, en términos de retorno de la inversión, les va a salir más a cuenta comenzar las pruebas tempranamente, promover las pruebas a nivel unitario, colaborar con el desarrollador para que estas pruebas se realicen. Yo lo que les recomiendo es que comiencen paso a paso. Es decir, por ejemplo, podrían identificar los happy paths. ¿Cuáles son los happy paths? Tratar de automatizar esos happy paths primero, los más críticos primero, hacer el compromiso del equipo de que eso lo van a implementar primero, y luego ya podrían pensar en los sad paths, que son ya las rutas alternas. Noten ustedes en la parte superior de la pirámide de automatización, que son las pruebas exploratorias, porque ya dijimos, la automatización no va a poder pensar, no piensa, solamente verifica, y la automatización tampoco está pensando cómo el producto realmente está solucionando los problemas del cliente o usuario. Ahí es donde vienen las pruebas exploratorias, que pueden ser pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad, pruebas orientadas al usuario, como el usuario lo haría. Entonces hay que conocer a sus usuarios, pensar como ellos, comenzar a hacer esas pruebas de manera anticipada. Y eso es, bueno, en resumen, lo que les quería contar el día de hoy. Estamos abiertos para cualquier pregunta que tengan. Claudia, te doy el pase. Voy a tener que seleccionar ahí y activar el de Gino. A ver un poco, reiniciar ahora. Bueno, creo que van a tener que activar de a uno sus audios para hacer las consultas, o pueden hacerlo a través del chat. Pueden de repente hacerlo a través del chat y tú lo lees. Sí, sin problema. ¿Tienen alguna consulta? ¿Les queda alguna duda? Tenemos unos minutos para las consultas. Sí, yo tengo una. ¿Cómo están? Hola, Muy Gino. bien. Ale soy. ¿Cómo están? Hola, Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Sí, siempre cuando miramos estos materiales y te escuchamos de vuelta a vos, realmente es un placer, pero también es un aprendizaje lo que comentas todas las veces que tenemos oportunidad, en el sentido de que cuando uno quiere hacer la automatización sí o sí impacta en el equipo y por ende en la cultura también, ¿verdad? Del equipo que quiere hacer la automatización o la empresa, ¿verdad? Porque a veces los empresarios o la gente piensa que
que esto es algo rápido y que casi sin pienso, ¿verdad? Cuando en realidad la buena experiencia no es así, ¿verdad? Sí, por eso es que la recomendación para los equipos que tienen problemas en introducir la automatización es comenzar por lo más pequeño, ¿no? Entonces, identificar flujos críticos, identificar happy paths y comprometerse a automatizar esto y no promoverlo, no decir a la organización, mira, estamos automatizando porque probablemente la organización no entiende todavía eso. Es mejor tener cosas y lograr resultados antes y luego ya presentarlos que hablar con la organización en cosas que ellos no lo entienden. Y ahora, salvo que la organización sí realmente esté comprometida con la entrega continua, entonces de ellos venga la iniciativa de automatización, para lo cual se dan muchas facilidades. Yo he trabajado con ambos tipos de organizaciones, o sea, organizaciones en las cuales el compromiso viene del negocio, en que necesitamos feedback temprano y por eso entendemos la necesidad de automatizar, como también organizaciones en las cuales les es difícil el automatizar porque no forma parte de su cultura. Entonces, en estos casos yo recomendaría comenzar con pasos pequeños. Sí, y también otra cosa que quiero comentar y después ya termino mis consultas y comentarios. Siempre comentás en cada oportunidad también que tenés lo importante que es la labor del QA, ¿verdad? Y es como que eso tampoco la gente tiene mucha conciencia en el sentido, así como que no impacta en la cultura, tampoco tiene mucha conciencia de cómo impacta el QA en la automatización y qué tan importante es eso para poder llegar a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Así es, ¿no? A lo largo de la charla he insistido en el tema de colaboración, donde el rol importante del tester es en colaborar con los demás miembros del equipo, el enseñar, porque se convierte en una especie de también mentor de los demás en temas de calidad. Es importante, ¿no? El que el tester vaya pensando de que no es el único que va a probar, sino es realmente todo el equipo el que tiene que colaborar con las pruebas y por lo tanto necesita cierto tipo de enseñanza, que es donde el tester debería participar. Gina, tenemos dos consultas. Ajá. Dice, ¿cómo sería la organización ideal de un equipo de desarrolladores testers? Por ejemplo, testers que son subcontratados versus desarrolladores, in-house, código de ¿Cuáles manera... herramientas podrían recomendarse para pruebas automáticas de backend e integración? Bueno, ¿cuál sería el orden, por favor, Claudio? Porque Iván también hizo una pregunta, aparece que Ah, hay sí, otra pregunta. el de Iván está último. Ya, entonces comenzamos por ¿cuál es Este, la primera pregunta? es la de Marcos Benítez y dice, ¿cuáles herramientas podrían recomendarse para pruebas automáticas de backend e integración? Ujú. ¿Y qué literatura práctica de implementación de las metodologías mencionadas en este webinar podría recomendarse? Ujú. Bueno, la bibliografía les ofrezco, Claudia, a través tuyo, le voy a enviar algunos libros. Ya les mencioné uno, Discover to Deliver. Por ejemplo, en el tema de Impact Mapping, hay un libro que es Impact Mapping, justamente. User Story Mapping es User Story Mapping. En la parte de automatización, no tengo un libro en particular porque, por ejemplo, el de Ferguson es muy bueno en el tema de BDD, pero existen demasiados libros de automatización, o sea, no hay uno preferido. Ahí sería mejor ver de repente algún curso o ponerse uno a practicar desde cero, porque los libros muchas veces se actualizan rápidamente, eso es lo que ocurre. El libro te dice que configures una herramienta y cuando lo quieres configurar ya la herramienta ya está en una versión distinta. Entonces es mejor los tutoriales o blogs actualizados sobre ese tema. Pero voy a través de Claudia, enviarles unas recomendaciones. Y sobre herramientas para backend, ¿sí?
Es que realmente hay que entender que hoy en día ya no se pueden recomendar herramientas sin saber cuál es el contexto. Es como un médico que me dijeras, ¿qué pastilla me recomiendas para el dolor de cabeza? Y yo no sé cuál es el origen de tu dolor de cabeza. Entonces te podría recomendar cualquier pastilla que probablemente te hace más daño que te soluciona tu problema. Hay herramientas open source y herramientas comerciales. Dentro de las herramientas open source, por ejemplo, herramientas como Cucumber, herramientas como ResAssure para hacer pruebas APIs, herramientas como Karate también para hacer pruebas APIs, pero también existen, bueno, yo tengo más experiencia y últimamente trabajo más con herramientas open source, por eso menciono ese tipo de herramientas. Pero también puede haber otro tipo de herramientas comerciales que podrían ayudar para el mismo propósito. Bueno, la pregunta de Iván es, ¿cómo sería la organización ideal de un equipo de desarrolladores más tester? Por ejemplo, tester que son subcontratados versus desarrolladores in-house, cuello de botella de los testers, muchos desarrolladores y pocos testers. Bueno, si hablamos de ideal, ideal es ideal, ¿no es cierto? Lo ideal sería que todo el equipo pertenezca a una sola compañía, si estamos hablando de algo ideal. Eso sería lo ideal, ¿no? De ahí ya comenzamos a tener variantes, que los desarrolladores sean de un proveedor y los testers sean de la compañía, o que los desarrolladores sean de la compañía, los testers fueran de un proveedor, o que testers fueran de una compañía y los desarrolladores son de otra compañía, o que los testers y desarrolladores son del mismo compañía de outsourcing. O sea, en realidad la combinación es bastante grande. Yo les podría decir en mi experiencia que he trabajado con equipos ágiles que tenían como 4 proveedores, aparte del banco, ¿no? Del banco era el Product Owner, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. No sé si ven mi pantalla. Sí. Voy a retroceder un poco. En la presentación anterior está. Sí. Ahí, ¿no? Por ejemplo, en este equipo, que es para mí un equipo modelo, había un usuario dentro del equipo. O sea, literalmente, que era le llaman ejecutivo de recuperaciones, es uno que hace cobranzas de créditos que ya están ya vencidos. Entonces, él formaba parte del equipo como usuario. También había alguien de UX, ¿no? Iván, que era de un proveedor, o sea, no era el del banco, el usuario sí pertenecía al banco, o sea, a la organización. El de UX era un proveedor, era un externo. El Product Owner tiene que ser de la organización. El analista era un analista de negocios de la organización y obviamente los stakeholders son gente de la organización, de arquitectura, de legal, de marketing, de cobranzas, de todas las áreas. El Scrum Master era de otro proveedor, distinto al de UX, ¿no? Los testers eran de otro proveedor y los desarrolladores eran de otro proveedor. Y el Tech Lead era del mismo proveedor del Scrum Master y el DevOps Engineer era del mismo proveedor de uno de los desarrolladores. ¿Sí? Si se dan cuenta, había múltiples proveedores en ese equipo y es un equipo que funcionó muy bien. ¿Por qué funcionó bien? No era por la conformación de que manejaba múltiples proveedores, era porque el Product Owner tenía una visión clara y todos los miembros del equipo, así sean de distintos proveedores, trabajaban como un reloj, de acuerdo a la visión que era definida por el Product Owner. Ese es el secreto, ese es, digamos, que realmente el objetivo. Entonces, se llegaba a un momento en el que, independientemente de cada persona pertenecía a una organización distinta, todos trabajábamos como si fueran una sola organización. ¿Y saben qué pasó? En enero, la mayoría de ellos, que no eran del banco, han sido contratados por el mismo banco. O sea, ahora ya forman parte del banco. Es increíble, pero sucedió. Marcos vuelve a preguntar
Para contexto de la segunda pregunta, plataformas web sobre tecnologías.net más base de datos Oracle. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Yo te busco un ratito. Era qué literatura práctica de implementación de las metodologías mencionadas en este webinar podría recomendarse. En realidad no hay un libro que les describa todo lo que hemos visto acá, porque aquí hay parte de experiencia, parte de prácticas y técnicas que están descritas en distintos libros. Por eso les decía de que uno de los libros es Discover to Deliver, está el Impact Mapping, es otro libro, el User Story Mapping es otro libro, BDD de John Ferguson es otro libro, sobre test unitario, no tengo un libro en particular, hay un libro muy bueno que se llama Testing for Developer Testing, no tengo ahorita a la mano, pero les voy a entregar como bibliografía, pero no hay un libro, no hay un solo libro, ¿no? Acá lo que hemos visto son múltiples técnicas y prácticas que cada uno, digamos, los engranamos para trabajar como un solo equipo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Nosotros tuvimos que postergar un curso el 23 de marzo que justamente era con uno de nuestros profesionales ya certificados y Gino. Y bueno, vamos a volver a recalendarizar todos los cursos. Lo que proponemos es hacer un taller corto para los que estén interesados, pueden tirarnos sus ideas de qué cursos quieren. Y vamos a estar también publicando este video, así que para los que no pudieron participar, vamos a publicar en las redes en una semana más o menos de castigo para los que no pudieron conectarse. Así que nuevamente muchas gracias y bueno, síganos por las redes IT Alianza para ver todos los webinars que estamos lanzando. Muchísimas gracias, Gino, nuevamente. Muchas gracias a todos.